Iniciar. Pues buenos días a todos, espero que estén muy bien. Viernes 6 de junio, los mercados el día de hoy en terreno positivo. Vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo actualmente en los mercados, en los datos económicos, el chisme de Donald Trump y Tesla, por qué no hay que meterse en la política cuando uno es empresario, o bueno, cuando gente como Elon Musk, ¿no? Pues bueno, tiene clientes de ambos lados el espectro, digamos, político, tanto demócratas como republicanos. Y bueno, el meterse en esos rollos, la verdad es que eh, siempre va a quedar mal con alguien y me parece que fue una pésima decisión de negocios, no en la parte política, no sé bien lo que haya logrado, pero pues claramente no es una buena idea, porque pues siempre vas a quedar mal y ahora pues si lo vemos está quedando mal de los dos lados, ¿no? Por un lado empezó a quedar mal con los demócratas al sumarse a la campaña de Donald Trump, inclusive al estar dentro del gobierno de Donald Trump, que posteriormente pues además tuvo que hacer recortes pues recortes de personas dentro del gobierno y luego se pelea con Donald Trump y entonces pues ahora con quién queda bien, ni con los demócratas ni con los republicanos, así es que una pésima decisión de negocio. No estoy hablando de la parte política, pero como negocio no es un buen negocio, expresar las opiniones políticas, ¿no? Eso siempre ha sido bastante malo, ¿no? Y ahora, pues escaló muy rápido el tema el día de ayer. Le parece ser que le van a quitar ciertos beneficios que tenía Tesla. Además, si vemos, no solo es Tesla, porque está SpaceX, que también tiene contratos del gobierno, etcétera. Entonces, pues una muy mala decisión por parte de Elon Musk. Donald Trump tendrá lo suyo, pero pues él es el gobierno, ¿no? O sea, él es la cabeza del ejecutivo, así es que, pues mal pues para Elon Musk, ¿no? No sabemos qué estaba pensando cuando entró con este rollo y sabíamos que pues esto no podía acabar bien. Bueno, hablando de eso, los mercados el día de hoy suben de manera importante. 1.3% el Russell, el que más sube, el Dow 1.2%, el Standard Poor's 1.1% y el Nasdaq 1.1%. Seguimos viendo la volatilidad a la baja, es decir, el nerviosismo o las probabilidades de que haya alguna corrección en los próximos 30 días sigue bajando, 17.23% es la volatilidad. Generalmente esos rangos se consideran bastante normales. Los que más suben son consumo discrecional, energía, comunicaciones financieras y consumo discrecional. Si vemos el precio del petróleo empieza a repuntar un poquito. Esto se puede ver algunos datos en la parte del empleo el día de hoy y vamos a revisar un poquito más. México, los mercados en México caen 0.9%. Y el Bitcoin sube bastante el día de hoy, 4%. Había perdido el día de ayer, pero se vuelve a recuperar. Está en $104,571. Así es que para los que tienen Bitcoin, pues sí, está prácticamente en máximos históricos. Y vamos a revisar un poquito el tema de los datos del empleo. Como siempre, hay que revisarlo un poquito a detalle. Generalmente lo que leemos en las noticias va a ser en dónde está la tasa de desempleo, pero eso no nos dice mucho porque hay muchos otros factores que intervienen en el desempleo. Vamos a ver que está en 4.2, estaba en 4.2 y se pronosticaba 4.2, así es que por ahí no hay sorpresas y tampoco hay variación con respecto al mes anterior, pero si vemos un poquito. La generación de empleo está en 139,000, se esperaban 130,000, es decir, está subiendo un poquito más el tema, digamos, hubo mayor generación de empleos que lo estimado,
pero menor generación de empleos que los reportados en el mes de abril. Estamos viendo datos de mayo, así es que empieza a moderarse un poco. ¿Y por qué digo moderarse un poco? Porque si vemos en los últimos meses, habíamos inclusive visto niveles de 323,000 en diciembre, luego 111,000, 147 en abril y ahorita sale en 139,000. Así es que, bueno, empieza a bajar un poquito después de haber subido casi 230,000 nuevos empleos. ¿Dónde están algunos de los detalles? Bueno, estos no son pues todos los empleos son en la parte privada. Se generaron 140,000 nuevos empleos en la parte privada y en la parte pública, es decir, en el gobierno se perdieron alrededor de 1,000 empleos. La tasa de participación disminuyó ligeramente de 62,6% a 62,4%. Y si vemos un poquito más a fondo, alguno de los datos que hemos estado platicando es el average weekly hours, porque este es un dato que podríamos decir ligeramente adelantado. Y por eso lo toma el Conference Board, el que revisamos de vez en cuando, para ver cómo están los leading indicators. Y vemos el average weekly hours se mantiene en 34,3. ¿Qué quiere decir esto? Son las horas trabajadas por semana en promedio. Es decir, en Estados Unidos, más o menos en promedio, la gente está trabajando alrededor de 34,3 horas. Recuerden que la jornada laboral es de 40, es decir, un poquito menos es normal. ¿Qué es lo normal? Vamos a ver un poquito cómo se comporta este dato y por qué las variaciones importan. Eh, si nosotros vemos, generalmente el rango está entre 34,1 y pues 35 horas, más o menos es el rango. ¿Por qué es un dato adelantado? Recuerden que cuando vienen, por ejemplo, subidas importantes en este rango, aunque sea muy, muy apretado, cuando vienen buenos datos, es decir, más horas trabajadas, se anticipa que vaya a haber mayor generación de empleo. ¿Por qué? Porque antes de empezar a contratar, lo que hacen las empresas es empezar a subir las horas. Es decir, la gente que trabajaba 34, a lo mejor le dan 2 o 3 horas más. Eso es previo a que se vea un incremento en los nuevos empleos en general, ¿no? Nosotros no tenemos este nivel de detalle. Además, pues nuestros datos de empleo dejan mucho que desear, no hay mucha información, pero aquí en Estados Unidos sí lo tienen y entonces cuando vemos que suben las horas, es muy probable que vayan a haber más generación de empleo. Y cuando bajan, es decir, cuando están en la parte baja, lo más probable es que vayan a haber algunos despidos. ¿Por qué? Porque antes de correr a la gente, recuerden que contratar y todo eso sale muy caro. Antes de empezar a correr a la gente, le empiezan a quitar trabajo. Entonces, este es un dato adelantado. No necesariamente tiene una correlación así uno a uno, pero la gente se fija bastante en estos datos. Ahora, ¿por qué vemos los datos adelantados? Recuerden que el mercado, pues como todo, bueno, sí, el mercado, lo que tratan de hacer los analistas es anticiparse lo más posible a lo que va a suceder en un futuro. Se trata un poco de leer bien cuáles son los datos económicos que nos están diciendo y por eso hay que revisar los datos adelantados porque tal vez pudiéramos obtener alguna ventaja. Es muy difícil, es prácticamente imposible, pero lo que están tomando las instituciones, lo que están tomando los hedge funds y las instituciones bancarias son todos estos datos que nos ayudan más o menos a tener una idea de cómo va a estar el futuro. Si nosotros vemos que empieza a bajar de manera importante las horas trabajadas por semana, es probable que venga un mayor desempleo y con un mayor desempleo pudiéramos ver un menor consumo y con un menor consumo pudiéramos ver una recesión. Entonces, por eso es importante. Del otro lado, si empezamos a ver que las horas trabajadas empiezan a subir, bueno, entonces es probable que veamos mayor empleo y con mayor empleo pudiéramos ver mayor consumo y al haber mayor consumo, entonces la economía podríamos decir que está creciendo y si está creciendo, vamos a ver en qué sectores nos podemos colocar y cuáles son los que favorecen en un entorno de crecimiento y cuáles son aquellos
que se ven desfavorecidos en un entorno de recesión y por eso pues hay que estar viendo los datos adelantados coincidentes y también los atrasados, ¿no? También nos dan mucha información de qué fue lo que pasó. Así es que dentro de estos datos estamos viendo un dato coincidente que es la generación de empleo, más o menos coincidente o podríamos decir algo atrasado. Estamos viendo los datos adelantados o que se pueden interpretar hacia adelante, que son las horas trabajadas, y también, bueno, la participación viene bajando un poco y eso ayuda a el tema del desempleo. Entonces, podemos explicar por qué, a pesar de que no hubo una generación de empleo como la habíamos visto anteriormente, por qué la tasa se mantuvo en 4,2. Bueno, porque la participación, es decir, aquellas personas que querían trabajar, bajó ligeramente 0,2%. Entonces, más o menos esos son los datos que tenemos el día de hoy. Era muy esperado. Es muy esperado siempre y cuando, vamos, puede haber cambios drásticos en el mercado dependiendo de qué tamaño es la sorpresa. Y últimamente hemos visto sorpresas bastante fuertes tanto a la alza como a la baja y el mercado reacciona de manera muy, muy rápido a estos datos. Así es que era el dato pues más anticipado de la semana, podemos decirlo, pero al final de cuentas pues no hay sorpresa. La sorpresa es un poquito positiva y vemos el mercado subiendo pues alrededor de 1%. Por lo pronto no se ven claras señales de pues ni de un crecimiento importante ni de una recesión tampoco importante porque bueno pues estamos viendo que los jobless claims que como lo vimos han bajado pero no tanto. Hemos visto también que el average working hours el weekly average hours, lo vemos que se mantiene en 34,3. Vimos algunos datos de ADP donde mostraba una menor generación de empleo, pero esto ya ha roto mucha correlación con los datos oficiales y bueno, hay que estar muy pendientes de lo que sucede. Además, la generación de empleos fue por el lado privado y no por el lado público, que también importa porque, pues, cuando pudiéramos decir que pudiera ser un incremento en la generación de empleos de manera artificial si el gobierno empieza a gastar más en esto, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que tenemos el día de hoy. Vamos a vernos la próxima semana y espero que tengan muy buen día. ¿Mm?